buena esposa. Fue toda una revelación para mí ver cuán remoto y desolado parece el oeste australiano. Una vez que se pierde de vista la caravana, no se puede ir más lejos, hay que dar la vuelta y regresar. Porque uno se da vuelta y se pierde. Es sumamente fácil perderse por allí. El desierto interior de Australia es una de las regiones menos pobladas del mundo. Aparte de un pequeño asentamiento aborigen a unos 8,5 kilómetros del campamento de Teo, el área estaba completamente deshabitada. Puedes conducir durante 8 horas seguidas sin poder encontrar a nadie, ni pasar frente a ninguna granja. Lo único que se ven son camellos salvajes, algún que otro burro, pero básicamente solo hay tierra, árboles y nada más. Esta región de Australia también es el hogar de los peligrosos perros salvajes o dingos, depredadores oportunistas que comen desde lagartijas hasta canguros y a veces también humanos. Theo y sus dos amigos, Doug y Brian, concentraron su búsqueda en una remota región cubierta de antiguas minas que operaron durante la fiebre del oro del siglo XIX. Luego de 2 semanas de búsqueda, pensaban que conocían bien el área. ¿Necesitamos llevar esto? Decidieron dejar el GPS portátil en la parte trasera del vehículo. ¿Nos vemos aquí a las 5:30? Sí. Buena suerte, muchachos. Para ser honesto, me sentía autosuficiente. Había ido solo muchas veces y pensaba que conocía el área como la palma de mi mano. Los hombres se guiaban por el sol para regresar al vehículo, ya que el desierto interior de Australia tiene muy pocas referencias para orientarse. Caminaríamos durante 1 hora como máximo. Habíamos decidido que no caminaríamos una gran distancia. Fiebre del oro. Adorable. Le dicen fiebre del oro y básicamente es eso. Si no encuentras nada, siempre tienes la esperanza de encontrar algo y cuando encuentras algo, quieres encontrar más. Con una brillante pepita de oro en su bolsillo, sus posibilidades parecían buenas. Pero la sed de oro de Theo lo llevó a cometer un gran error. Su intensa búsqueda lo alejó mucho del lugar de encuentro. Uno se concentra en lo que está haciendo y cuando se da cuenta mira alrededor y piensa, Dios mío, ¿cómo me alejé tanto? Mientras Brian y Doug regresaron sin problemas, Theo no solo estaba retrasado, sino que tampoco hallaba el camino de regreso al vehículo. Pesadas nubes aparecieron en el cielo, augurando graves problemas. Miré hacia el cielo y ya no estaba el sol para orientarme. Las nubes lo cubrían todo. Eran nubes excepcionalmente densas. Y me di cuenta que estaba en problemas. Theo había planeado volver sobre sus pasos usando el sol como guía. Sin sol y sin su GPS, no tenía ningún modo de orientarse. Yo no podía encontrar la dirección que me llevara de regreso al vehículo. Me sentía muy desalentado. Tomé una decisión poco inteligente. Theo había cometido un error que podía costarle la vida. En lugar de tratar de encontrar el camino de vuelta, debía seguir la regla número 1 del desierto de Australia. Si te pierdes, te quedas donde estás y esperas a que te rescaten. Se está tomando su tiempo. Había pasado media hora desde el horario de encuentro. Los amigos de Theo, Brian y Doug, comenzaron a preguntarse dónde estaba.
Estaba desorientado a tal punto de no saber si el norte estaba al frente o atrás y el este a mi derecha o a mi izquierda. Miré a mi entorno y pensé, ya estuve aquí. Esta zona me parece conocida. Pero después supe que no importaba dónde estaba. Todo se veía igual. Teo se encontraba en una de las regiones más hostiles del mundo. Un vasto y monótono desierto carente de agua y comida. Sin siquiera una brújula y con la luz del día desapareciendo, Teo estaba totalmente perdido. Pensé, ¿cómo saldré de aquí? Comenzaba a oscurecer. Supe que pasaría la noche a la intemperie si no encontraba la manera de regresar. Fue entonces que con las últimas luces del día, tropezó con una cerca. Era una esperanza en medio de la nada. Nos habían dicho que si encontrábamos un sendero o una cerca y seguíamos su recorrido, nos llevaría hasta la comunidad aborigen. Debía hacer el intento y decidir qué dirección tomaría. La decisión de Teo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Una dirección lo llevaría hacia el asentamiento aborigen y la seguridad. La otra lo llevaría hacia las profundidades del agreste desierto, a kilómetros de cualquier ayuda, comida o agua. Perdido y solo, Teo debe tomar una decisión fundamental: ¿izquierda o derecha? Un viaje en busca de pepitas de oro se convirtió en un desastre para Theo Rosmalder cuando se perdió en el desierto interior de Australia. Luego de tropezar con una cerca, debía tomar una decisión de vida o muerte. Si elegía una dirección, llegaría al asentamiento aborigen y estaría a salvo. Si elegía la otra, se internaría aún más en el árido desierto y correría el riesgo de morir deshidratado antes de poder encontrar una salida. Mientras la noche caía rápidamente, Teo decidió correr el riesgo. Cuando se avecina una noche helada, si hay una oportunidad de regresar al campamento, uno se aferra a ella. Yo tomo unas píldoras por la cirugía de corazón que me hicieron y quería volver al campamento para tomar mi medicina. ¿Y tu medicina? Ya la tomé. La medicación de Teo es fundamental para mantener el ritmo de su corazón, pero había dejado las píldoras en el campamento. Perder una dosis podía hacer que su corazón se saliera de control y esto pondría su vida en peligro. En el campamento, la preocupación de Pauline aumentaba. Él mismo se provoca las palpitaciones si sabe que no tiene sus píldoras. Mi corazón no funcionaba bien. Podía escuchar como latía, lo escuchaba en mi cabeza. Cuanto más caminaba, peor me sentía. Teo había apostado su vida a la dirección que había elegido para tratar de llegar a un lugar seguro, pero seguía ignorando la primera regla del desierto australiano, de quedarse donde estaba. Caminé siguiendo la cerca y caminé como una hora. Pero su apuesta estaba equivocada.
Cuando llegué al final de la cerca pensé, qué bien, era la única pista que tenía y se acabó. Theo había caminado kilómetros en la dirección incorrecta. En lugar de llegar a la seguridad de la comunidad aborigen, terminó internándose en el desierto. Mi suerte era así de buena. Hola, Theo. Brian, Doug. Soy Pauline. Sí, Pauline, estamos empacando, pero Theo aún no regresó. Para entonces ya era de noche y hacía mucho frío. En ese momento fuimos hasta donde estaba el vehículo. La esposa de Theo dio la señal de alarma, pero la búsqueda no comenzaría hasta que llegara el amanecer. Sin su medicación, podría ser demasiado tarde. Pero no era el único peligro al que se enfrentaba Theo. Las temperaturas en el desierto interior de Australia pueden llegar a varios grados bajo cero en invierno. Él solo llevaba ropa liviana de algodón y corría el riesgo de sufrir hipotermia. ¿Acaso no lo sabías? Durante la noche hace mucho frío. Una vez que baja el sol, se pierde todo el calor. Yo pensaba, bien, tienes que encontrar un lugar donde refugiarte, un lugar donde protegerte del frío. Theo se enfrentaba a otra crucial decisión. ¿Debo regresar, seguir la cerca hacia el otro lado o debo encontrar un lugar donde pasar la noche? Decidí buscar refugio, algún hoyo entre las rocas, donde duermen los canguros. Theo abandonó la cerca sabiendo que corría el riesgo de no hallarla otra vez. Y fue en busca de algún hoyo entre las rocas que pudiera servirle de refugio. Pero esto implicaba peligro. Tenía algunas dudas cuando llegué allí. No sabía lo que había adentro. Si había canguros estaría todo bien. Seguramente se alejarían y se asustarían más que yo. Pero no quería saber nada con los dingos. Los dingos suelen dormir en los refugios de los canguros y atacan si se los molesta. Primero introduje mi detector. Si los molestaba, podían reaccionar mal. Theo no tenía más opción que entrar al refugio con precaución. Si se quedaba en la intemperie, se congelaría hasta morir. Sentía mucho dolor, a tal punto que se hacían insoportables. Tenía espasmos en el estómago. Había comenzado a pensar que no sobreviviría. Pensé en mi esposa, en mis hijos, en mis amigos. Todos ellos venían a mi mente. Sabía que moriría y pensé, debo escribirles una nota, aunque sea en este trozo de metal oxidado. Y eso hice. Este es mi último mensaje. Ya no me quedan fuerzas. Y terminé con las palabras, los amo a todos. Intenté explicarle a mi esposa que solo yo tenía la culpa de haber terminado de esa manera. Fui totalmente estúpido.
Una persona sana puede sobrevivir 3 días sin agua. Teo había sobrevivido 5. Era un milagro que aún estuviera con vida. Cuando llegó el lunes pensé, está muerto. De verdad lo pensé. Una persona de su peso y con su problema cardíaco no podía sobrevivir sin comida, sin agua y sin medicina. Realmente no era posible. Cinco días perdido en el desierto de Australia, sin comida, sin agua y sin su vital medicina para el corazón, habían empujado al buscador de oro Theo Rosmalder a las puertas de la muerte. No me quedaba energía, estaba acabado. En esos momentos solo deseaba morir. Theo ya no buscaba un refugio. Buscaba un lugar para proteger su cadáver. No quería que su cuerpo fuera comida para los dingos. Cuando uno está en una situación donde no hay opciones y lo que sucederá es que uno morirá, uno comienza a pensar, bien, hagamos esto de la mejor manera posible. Cuando encontré la cueva, solamente pensé, bien, este será mi lugar de descanso final. Planeaba arrastrarme hasta el interior y apilar piedras frente a mí. No quería ser la cena de los perros esa noche. Escuché una motocicleta a lo lejos y miré a la distancia y pude ver una motocicleta, pero pensé, es una alucinación. Pensé, no, estoy loco. No, no hay nada allí. Estás imaginando cosas. Ya pasó antes. No hay nada allí. Pero seguí mirando. Estaba mirando algo que no podía ver, pero que estaba allí. Logré incorporarme. No estaba frente a mí. La opción era sentarme y esperar que la persona se acercara o comenzar a caminar como lo había hecho durante toda la semana. No me había servido de nada, pero aún podía caminar. ¡Aquí! Comencé a agitar los brazos, pero me costaba mucho mantenerme de pie y moverlos. Al borde de la muerte, Theo por poco pierde la oportunidad de ser rescatado una vez más. Pensé, daré la vuelta y regresaré a la cueva. Si voy a morir, ese es el lugar que yo elijo para hacerlo. Yo lo he elegido.
Tan pronto como pude verlos, me di cuenta que ellos sabían dónde estaba y colapsé sobre el suelo. Sentí una sensación de absoluta felicidad. Todas las emociones que había estado sintiendo habían terminado. La certeza de que moriría había desaparecido. Todos los planes que tenía, ir hasta la cueva y dejar que la naturaleza siguiera su curso, nada de eso sucedería. Y esos muchachos eran los mejores que había visto en mi vida. El equipo de rescate halló huellas frescas de Theo y así los aborígenes fueron capaces de rastrearlo y encontrarlo. No puedo explicarlo, fue un alivio enorme. Solo dije, oh, gracias. Luego de pasar 5 días en el desierto interior de Australia, Theo Rosmalder sufrió una grave deshidratación y perdió cerca de 17 kilos. Pero aún así, su corazón sobrevivió a la dura experiencia sin mayores complicaciones. Ahora sabe que si se hubiera quedado donde estaba, lo hubieran encontrado en cuestión de horas. Pienso en todas las personas que estuvieron involucradas y en el esfuerzo que hicieron. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. Cuando cuento lo que me pasó, le digo a la gente, si se pierden, quédense donde están. Una vez que se alejan del lugar, estarán perdidos. Y podrían perder la vida. Tal vez allí. Los mejores amigos y compañeros de montañismo, Jim Davidson y Mike Price, están cumpliendo un sueño. Subir al Monte Rainier, una de las montañas más altas en Estados Unidos. Hoy será un día frenético. ¿Listo? Hagámoslo, Jim. Hagámoslo, hermano. Han estado escalando juntos durante 4 años. Conocí a Mike en 1986, en la Universidad Estatal de Colorado. Compartíamos el mismo amor por las montañas. Al recorrer montañas juntos por Estados Unidos, Jim y Mike fortalecieron su amistad. Él tenía experiencia en montañismo. Lo admiraba como alguien más experimentado. Pero el Monte Rainier llevará su alianza al límite. Mientras se preparan para escalar la temida Liberty Ridge, creo que lo que nos emocionó a ambos fue que sería un avance en nuestra amistad y sociedad. en la tercera mañana de su viaje están listos para el tramo final, hacia la cima. Escalar crea lazos intensos. Pasamos dificultades, disfrutamos recompensas y lo haces con alguien a quien aprecias y en quien confías. Para Jim, este es su desafío más difícil hasta ahora. Estar con su experimentado amigo Mike le garantiza que está seguro. ¿Estás bien, Jim? No lo sé. Es difícil. Revisa tu equilibrio. Pensé, no sé si puedo lograrlo. Se ve empinado y aterrador. No puedo hacerlo. Sube un poco. Mike me impulsaba hacia adelante. Vas bien. Pensé, si Mike piensa que puedo, seguro sea así. El liderazgo experto de Mike le dice que su empujón final hacia la cima será exitoso. Cuando subí el casquete de hielo, Mike estaba sentado con una gran sonrisa. Bienvenido a Liberty Cup. Las recompensas son unas vistas espectaculares en un día perfecto. Es una experiencia muy espiritual. Estás ahí arriba y sientes una conexión a la tierra y a algo aún más grande. Para sentir la magia de la montaña, tienes que esforzarte y estar dispuesto a aceptar riesgos.
Para Jim y Mike, llegar a la cima es un logro. Después de haber cumplido su sueño, están listos para regresar a casa. Pero antes, se enfrentan a una decisión difícil. Las rutas de descenso más estándar están en el lado sur en Disappointment Cleaver. Funcionaría bien para bajar, pero nos dejaría en el lado opuesto de donde estaba nuestro coche. Así que toman otra decisión. Tomar la ruta noreste más corta hacia abajo. 9:30 am. Es un viaje de 8 horas de regreso a la base. Oye, Jim, ¿qué? No quiero que pienses en una cerveza helada. Ya basta. Pero Jim y Mike también saben que deben permanecer atentos. Saben que, oculto debajo de la nieve, el paisaje es un campo minado de barrancos y enormes grietas. Todos los glaciares en Rainier tienen enormes grietas en el hielo. A veces son visibles o se ocultan con la nieve. A medida que pasan las horas, el riesgo de caer en grietas aumenta. El sol suaviza la nieve, debilita el hielo. Eso puede hacer que la ruta colapse. Pero Jim sabe que estar atado a su amigo con una cuerda es peligroso. Si él cae, Mike intentará salvarlo con toda su fuerza. Literalmente sostienen tu vida en sus manos. Bien, aquí es más profundo. Bien. Se crea una amistad muy profunda e intensa. (10:30 am). Tras una hora descendiendo, notan que el sol calienta toda la ruta. Mientras descendíamos, empezamos a sentir cómo el sol iba calentándonos con fuerza. A medida que la temperatura sube, la nieve de la superficie se va debilitando rápidamente a su alrededor. Manténlo. Nuestras botas se hundían y las piquetas iban más profundo. Jim y Mike ahora avanzan de a poco. De a poco, Jim. Lo sé. En esas circunstancias, un paso en falso y podría morir. Tómalo con calma, Jim. Y de repente, sentí algo. ¡Wow! El suelo debajo mío colapsó. Hay una gran grieta, amigo. No iremos por aquí. Tómalo con calma, Jim. Intentemos ir un poco a la izquierda. Estuvieron cerca. Y Jim se da cuenta de que el peligro real acecha por todos lados. Examiné el suelo frente a mí y se sentía firme. Ve despacio, Jim. ¿Todo bien? Di un paso y me hundí hasta el tobillo. ¡Wow! Di otro paso. Se sentía firme. Así que avancé. Muy bien. Me golpeé contra la nieve. Sabía que no podría detenerme. Grité, ¡nos caemos! Me movía en la oscuridad.
y me di cuenta de que era una gran grieta. Si Mike no logra agarrarse en la superficie, entonces nadie puede evitar que ambos caigan. Parecía avanzar muy lentamente. Pude pensar sobre lo que sucedía y lo que podría pasar, y cómo íbamos a aterrizar. Fue un terror absoluto. Estaba atado a Mike, así que pensé que pronto la cuerda me detendría. Mientras Jim se desliza hacia abajo, piensa que con un buen agarre Mike los detendrá de caer. Unos 3 metros. 6 metros. 12 metros. Mike debía frenarnos. Extendí mi mano y podía escuchar lo rápido que me movía por el ruido del guante rozando la pared en la oscuridad. Me desplacé y se sentía como caer al vacío. El lazo en mi muñeca se había soltado. La piqueta cayó, no podía detenerme. Ahí mi mente vio que había caído 15 metros. Pensé, si estoy a 15 metros y hay 15 metros de cuerda entre Mike y yo, significa que él está al borde de la grieta. Voy tan rápido que va a ser difícil atraparme. Y pensé, vamos Mike, afiánzate por favor. Porque ya llegaba al borde. Sentí la cuerda tirar y luego aflojarse. No sabía bien qué significaba. Una sensación de impotencia y una especie de tristeza, porque ahora no hay nada que podamos hacer. La brutal caída de Jim y Mike desata el terror de todo escalador. Una avalancha. Me quedé atónito. Jim está completamente atrapado y no puede moverse. Sentía el peso presionando mi cuerpo. No podía creerlo. Había sobrevivido esa caída y estaba enterrado vivo. Sobre él hay solo un pequeño espacio de aire y esos minutos asfixiantes. Ayuda. No puedes controlar el miedo. Simplemente surge. No podía ver bien cómo salir de la nieve. Me sentía impotente. Solo debo sentarme y esperar morir cuando se me acabe el oxígeno. Desesperado, él reúne cada último átomo de fuerza para intentar encontrar una salida. Concentré toda mi fuerza en mi mano derecha. Empujé con fuerza con mi brazo derecho hacia arriba.
Jim sobrevivió. Pero no hay señal de Mike. ¡Mike! ¡Di algo, amigo! Escuché a Mike responder, cerca de mí. Y escuché un gemido. ¡Mike! ¡Mike! Sabía que estaba herido. Sin que lo detengan, Mike ha sufrido la fuerza completa de la caída. ¡Mike! ¡Mike! Lo escuchaba respirar con dificultad. ¡Mike! ¡Respóndeme, amigo! Cavé más rápido. ¡Di algo, amigo! Nunca lo había hecho. Exige mucho físicamente. Está agotado. Y aún le faltan por escalar 18 metros y probar esta nueva técnica. Sin tener el equipo adecuado, debe improvisar con solo algunos tramos de nylon y 5 tornillos. Muy patético, pero es lo único que tenía. Para salir con vida, Jim debe usar todo lo que Mike le ha enseñado. Nunca había escalado algo así. Sin Mike para ayudarlo, Jim debe recuperar los tornillos por sí mismo, gastando tiempo y energía vital. PM. Luego de horas brutales, Jim está por enfrentar su último gran obstáculo: el desplome. Si lo supera, le quedarán 6 metros por escalar. Pero sabe que tiene sus últimas reservas de energía. Estaba agotándome y me movía cada vez más lento. Me sentía agotado. Todo se detenía. Jim estaba solo, agotado y desesperado. Era demasiado para él. Mi mente y mi cuerpo estaban agotados. No sabía si podría resistir. No tenía más fuerzas. Jim perdió una herramienta poderosa: su confianza. Solo pensaba en Mike. Y sus padres en casa. Debía salir de allí y decirles lo que pasó. Aunque nadie supiera si me estaba rindiendo al frío y al sueño, no hubiera sido honrado para quienes me habían ayudado y me enseñaron. Mike me enseñó a siempre dar lo mejor. No te rindas, aunque sea difícil. Continúa.
Jim debe encontrar la fuerza necesaria para llegar hasta la cima. 5:45 p.m. Si salgo de allí sin colapsar ni morir, sería un éxito porque me encontrarían. Y podrían encontrar a Mike. Nos hallarían a los dos. Saldríamos de ahí. Y veía cómo el clavo se movía y la sangre se congelaba. Me di cuenta lo que indicaba. El avance que había hecho. Era un juego psicológico de mostrarme que, aunque era doloroso, lento y aterrador, avanzaba. Tras varios metros y horas infernales, Jim llegó al desplome. Es lo único que lo separa del borde de la grieta. Estaba cerca. Para superarlo y salir con vida, debe arriesgarse. Tenía un problema. No llegaba más allá del borde. No puedo hacerlo. Sube un poco. Pensé, debo hacerlo, no tengo opción. La opción de Jim era intentar subir por el borde del desplome. Si comete un error, caerá hasta morir. Respiré. Logré asegurarme al tornillo superior y quité la piqueta del tornillo inferior para agarrarme. Me di cuenta de que acababa de cometer un grave error. Jim rompió la regla de oro. Se ha atado al pecho en lugar de a la cintura. El arnés me apretaba el pecho, dejándome sin aliento. Una voz me decía que se había terminado, que moriría colgado. Jadeaba intentando respirar. A veces conseguía aliviar un poco el peso fijando una herramienta en la pared. Respiraba y me resbalaba, volviendo a caer sobre el arnés que me apretaba. Debía soltar el tornillo. A menos que encuentre un poco de energía, Jim sabe que le quedan segundos de vida. Cuando miré hacia abajo ya estaba a unos 18 metros. Me di cuenta de que había llegado al límite de lo que creía que podía ser la escalada. Finalmente, habiendo logrado lo que parecía imposible hace unas horas, Jim sabe que le queda poco para llegar y salir. Estaba tan agotado por lo que había hecho. Me pregunté si tendría la fuerza suficiente para poder llegar hacia la superficie.
pero el sol se va poniendo rápidamente. Y las temperaturas comienzan a caer drásticamente. Jim se desespera por llegar lo más rápido posible. Y pensé, si puedo escalar libre, podría escalar 4 o 6 metros en minutos. Saldré en un minuto. Sentía mucha energía. Me atraía la idea de que con solo 1 minuto de energía y esfuerzo, estaría afuera. Escuché la voz de Mike muy clara. Me decía que no lo haga. Me decía que no tenía fuerza y podía resbalar y caer, y se acabaría. No corras riesgos. Esas palabras le marcan la diferencia entre vivir y morir. Sin importar qué tan complicado sea, Jim debe seguir escalando. Ya no podía sostener la piqueta. Ese peso se volvió demasiado para mí. Me estaba quedando con poca energía. ...6 p.m. Luego de más de 5 horas escalando 24 metros, alcanza la superficie. Pero a menos que se agarre firmemente a la delgada capa de nieve, podría caer de nuevo dentro de la grieta. No quería creer que podía caer de nuevo al fondo y volvería a donde comencé en el último segundo. No puede terminar así. Y esta voz emocional en mi mente me gritaba que haga algo. Me daba confianza, decía que me lance. Miré justo hacia donde había visto a Mike antes de caer y vi dónde estaba. Había un gran surco en la nieve que me demostró que Mike había luchado muy duro para frenar. Me desaté de la cuerda. Desatando la cuerda que lo conecta con Mike, Jim cumplió con su deber hacia su mejor amigo. Y la familia de Mike podrá llevar su cuerpo a casa. La emoción que reprimí dentro durante más de 5 horas se desbordó. Solo repetí en voz alta, estoy vivo. ¡Aquí! El pedido de auxilio de Jim fue escuchado por 2 guardabosques y voluntarios. Ahí supe que me habían visto. ¡Aquí arriba! Me ayudarían. El cuerpo de Mike Price fue recuperado al día siguiente, y gracias a él, Jim sobrevivió con solo heridas menores. Antes de regresar a casa, solo quedaba algo por hacer. El último día juntos, Mike y yo hablamos sobre comer un buen bistec y un par de cervezas. Así que fui al bar. Y pedí 2 cervezas, una para mí y una por Mike. Gracias. Y bebí ambas.
Desde el accidente, Jim no perdió su amor por las montañas. Enseña a nuevos escaladores a respetar la naturaleza. Cada año, el 21 de junio, realiza una escalada especial para celebrar la vida y los momentos que él y su amigo pasaron en las montañas.